Por acá nos dicen, se ve excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente quiero darles por parte de ISOTools, de SG Innova, de nuestro grupo empresarial, la bienvenida a todos ustedes. Ahora mismo, pues precisamente lo que estamos viendo en pantalla es esa plataforma que a través de la transformación digital, precisamente de esos procesos, pues ya nos van a permitir a nosotros ir un paso más adelante de la competencia. Para nadie es un secreto que si como organización queremos mantenernos y avanzar en el tiempo, pues debemos innovar. ¿Cierto? Para mantenernos en un contexto, en un entorno muy competitivo. Y en ese sentido, la transformación digital a través de, la hemos visto muchas veces en productos, servicios y ahora mismo también en procesos. Eso sí que es importantísimo. Ahora con la cuarta revolución industrial sí que es clave poder intervenir tecnologías, plataformas que nos permitan trabajar de una manera más ágil, más sencilla y en ese sentido enfocar nuestros esfuerzos en otro tipo de tareas y actividades de la organización. Bueno, entonces ISOTools, SG Innova, una plataforma totalmente cloud donde ustedes van a poder tener el control de todos estos procesos. Ahora mismo voy a avanzar por algunas de las aplicaciones que consideramos hacen parte precisamente de la gestión de evaluación del desempeño o el performance de todos nuestros procesos. Una vez dentro de esta gran nube, pues vamos a encontrarnos, por ejemplo, mapas de navegación donde precisamente esto tiene un enfoque y es precisamente la base de un sistema de gestión, la 9001 siendo la base de los demás sistemas de gestión. Si bien comparten la estructura de alto nivel, que es precisamente lo que estamos viendo en pantalla, pues dentro de la plataforma ustedes van a tener la posibilidad de empezar a analizar algo muy interesante que mencionaba en las conclusiones Cristian, y es que todo tiene un porqué. Y como todo tiene un porqué, todo tiene un inicio. ¿Cuál es el inicio? Pues es precisamente la contextualización. No vamos a poder evaluar, medir el desempeño de algo si no conocemos de dónde viene. En ese sentido, pues por algo tiene la estructura de alto nivel una secuencia lógica a través de un ciclo de mejoramiento continuo, que es precisamente el que estamos viendo por acá. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque fíjense que de hecho, a través de un mapa de navegación, yo puedo ir directamente a aplicaciones que me permiten precisamente analizar ese contexto tanto interno como externo, esos factores externos e internos que tienen una relevancia en la organización. ¿Que utilizamos diferentes metodologías? Claro que sí. De hecho, voy a ingresar al módulo donde el sistema me va a permitir hacer análisis del contexto, utilizando metodologías totalmente personalizadas. ¿Cuáles son esas metodologías más comunes? Que hago un análisis de Porter, puedo realizar un análisis CAME, puedo realizar un análisis DOFA, puedo hacer un análisis, se me escapa alguno por allí, ¿listo? Sin embargo, pues existen diferentes metodologías. ¿Qué nos está mostrando en pantalla el sistema? También hace referencia a algo muy importante y sobre todo para nosotros responsables de los sistemas de gestión, tener bajo nuestro alcance registros e información documentada de que estamos operando. En ese sentido, lo que estamos viendo en pantalla pues es precisamente registros. Registros que ante ojos de evaluadores tipo auditores, tipo partes interesadas, proveedores, clientes, órganos de control, supervisores, etcétera, pues como responsables debemos tener esto al alcance de nuestras manos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo tengo todos mis registros, bastará con ingresar a uno nomás para evidenciar que va a operar de una manera secuencial o procedimental. Volvemos a lo mismo, la estandarización del proceso. En ese sentido, si yo tengo estandarizado mi proceso, puedo identificar por etapa cuáles van a ser los paso a paso que yo como responsable o como responsables, porque esto es un equipo de trabajo, muy seguramente un análisis de contexto no lo hace una única persona, por supuesto que no, existe un equipo, va a estar liderado precisamente desde la alta dirección para poder hacer todo lo que es el análisis del contexto. Un análisis PESTEL era precisamente la que se me estaba quedando por fuera, PESTEL o PESTAL, como también se suele conocer para evaluar todos aquellos factores externos y su relevancia más allá que con el sistema de gestión, es que lo podamos evidenciar a través de lo que es el DOFA, oportunidades y amenazas, y poderlas evaluar de acuerdo a esas partes interesadas, identificar los riesgos y oportunidades, necesidades y expectativas, y evaluar precisamente desde aquí a través de procedimientos, pues cuáles de esas necesidades y expectativas se van a convertir en requisitos para nosotros. ¿Por qué? Porque esos requisitos
eventualmente que están asociados a mis procesos, pues son los que yo voy a tener que estar cumpliendo, satisfaciendo esas expectativas, superándolas a lo máximo. Para ello, pues existen diferentes herramientas. El análisis del contexto es fundamental dentro de cualquier sistema de gestión. Esto nos indica también una ruta, un norte, un horizonte hacia dónde ir y dónde dirigir nuestros esfuerzos. Parte de lo que es la contextualización, y lo demostraba muy bien en su presentación Cristian, pues hace parte de lo que es la cadena de valor de las organizaciones. Ese mapa de procesos de la organización, que dentro del sistema vamos a poderlo tener totalmente personalizado, inventarios de nuestros procesos, y es un mapa que de hecho tiene un comportamiento muy interesante porque vamos a poder ir directamente a la información de mis procesos, conocidos como las fichas de caracterización de los mismos. Por ejemplo, si yo doy clic en ventas, el sistema me llevará a la ficha de ventas, ficha que es totalmente personalizada. Podría traer yo la información más relevante de mis procesos, ¿listo? Como por ejemplo el macroproceso al que pertenece, los subprocesos asociados a este proceso de ventas, la propia ficha del proceso con la información más relevante. Recordemos que la norma ya nos habla de acerca de unos mínimos que debe contener una ficha de procesos, al menos el responsable del mismo, el propósito de ese proceso, las entradas y salidas, que de hecho puede convertirse aquí, como lo podemos evidenciar, en simplemente unos campos. Sin embargo, muchas de las organizaciones lo trabajamos con ¿qué? Dentro de lo que denominamos mapeo de procesos. Es precisamente los diagramas CIPOC, esos diagramas donde vemos esa relación directa precisamente entre lo que son las entradas, la transformación de mis procesos o mis actividades dentro del proceso, las salidas, mi cliente externo o interno, dependiendo de la cadena de valor y la cadena del proceso, también lo vamos a poder trasladar acá. Diagramas de tortuga, que también de hecho se utilizan mucho para lo que es el mapeo de entradas y salidas dentro de un proceso. Entonces es importante que a partir de un módulo como este tengamos, no solo como administradores, al alcance de todos los colaboradores, el propio mapa de procesos de la organización, que ellos conozcan de primera mano cuál es el proceso, cuál es su importancia y su relevancia de ese actuar, de esa tarea en el día a día, de esa cotidianidad que para ellos se convierte en simplemente realizar una tarea, que vean un poco más de cómo esas tareas tan pequeñas puedan llegar a afectar mi proceso. ¿Listo? Y es precisamente que yo a partir de una ficha de caracterización de un proceso, pues puedo empezar a ver temas muy importantes que me van a permitir a mí hacer evaluación del desempeño de los procesos de mi sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los propios documentos. ¿Qué sistema de gestión no se soporta con documentación? En ese sentido, yo puedo ver a partir del proceso de ventas toda la documentación asociada a este proceso, que soporta, que anexa, que estamos asistiendo a este proceso. Parte de que puedo evidenciar de primera mano a través de una vista previa toda la documentación que yo tenga dentro del sistema asociada a ese proceso, como lo estamos viendo ahora mismo. Tenemos una documentación asociada a ese proceso. ¿Listo? Y en ese sentido, si tengo documentos, pues quiere decir que dentro de esta plataforma voy a contar con un módulo, una solución de gestión de documentos, que claro, me va a dar respuesta a diferentes requerimientos. El documento lo vamos a conocer como gestor de documentos, donde vamos a tener la posibilidad de ver toda esa documentación, analizarla, crear documentos, circuitos de revisión y aprobación de documentos. Insisto, estandarización de proceso. La estandarización, desde que esté muy bien hecha, bajo buenas prácticas, el desempeño de los procesos va a ser directamente proporcional. ¿Listo? Claro, una gestión de documentos que responde no solamente a la cláusula, por ejemplo, 7.5 de información documentada de un sistema de gestión de calidad, sino que a su vez también trae buenas prácticas de normatividad internacional como lo es la ISO 10013, que define precisamente esas buenas prácticas para la documentación de un sistema de gestión de la calidad. Clave que lo tengamos en consideración. Vuelvo al proceso y no por nada en este caso, sino por lo mismo. Es la cadena de valor y es el eje central de mi sistema de gestión. Entonces,
Cristian nos comentaba algo muy interesante acerca de lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación, cláusula 9.1 de la cláusula 9, evaluación del desempeño. Entonces la norma nos dice, definen unos instrumentos para poder hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación del nivel de desempeño de sus procesos y el nivel de cumplimiento de los objetivos, ya sea del sistema de gestión como objetivos tácticos, estratégicos, operativos, es decir, desde la parte alta de esa cadena de valor. En ese sentido, fíjense cómo yo a partir del proceso ventas puedo evidenciar directamente esos indicadores, esos KPIs que me van a permitir a mí como responsable del proceso y para el responsable del sistema de gestión poder evaluar el nivel de cumplimiento y el desempeño que tiene ese proceso con respecto a una serie de indicadores. Aquí podemos ver una serie de indicadores como facturación, número de oportunidades ganadas, generadas, número de oportunidades perdidas, relacionados precisamente a ventas. Una serie de gráficos que van a tener un comportamiento dependiendo de mi fecha de consulta. Ejemplo, si yo pongo 2020, el sistema pues va a actualizar sus datos para poder evidenciar el nivel de desempeño de este indicador o del indicador que esté seleccionando en el horizonte de medición o los periodos o frecuencia de medición que tienen esos KPIs dentro de su estandarización. En ese sentido, por supuesto que sí, vamos a tener módulos que me van a permitir a mí gestionar esos indicadores, crear indicadores dentro del sistema de cualquier índole, de estructura, de procesos, de resultados del sistema de gestión, tácticos, estratégicos, operativos, todos los indicadores que yo necesito como responsable, insisto, no solo del proceso, sino como administrador del sistema para poder evaluar el nivel de desempeño. Ahora, tengo un indicador que yo tengo una ficha técnica, por ejemplo, si yo vengo al ojito vamos a poder ver esa ficha de esos KPIs, ficha que es totalmente personalizada. La idea es poder trasladar aquí de primera mano la información más relevante de esos KPIs, de esos indicadores, como sus tipos de fórmula, los calendarios de medición, los tipos de indicadores, los fuentes, la fórmula de cálculo, el objetivo del indicador, bueno, una cantidad de atributos, características que pues deben tener estos indicadores. Justo en la parte superior lo tenemos lo que estábamos buscando, lo que nos indica la norma que debemos hacer. Seguimiento, medición y análisis. Al dar clic aquí, el sistema me va a permitir hacer lo propio, que es que, pues bueno, hacer unos seguimientos, hacer mediciones, hacer análisis de esos indicadores. ¿Listo? Ahora, seguimiento, medición, análisis y evaluación no es directamente y solamente gestión de indicadores. Existen más herramientas que vamos a estar viendo en unos minutos. Entonces resulta que, por ejemplo, ese indicador denominado porcentajes de alumnos que superan todas las materias, esto por dar simplemente un ejemplo, yo puedo hacer un seguimiento, ¿cierto? Entonces yo quiero decirle al sistema, muéstrame cómo estuvo ese indicador en el calendario 2022 y él ya me va a traer aquí los datos correspondientes. Entonces, a través de un gráfico me muestra el valor de los periodos, unos valores de cumplimiento, que no es más que el umbral de riesgo, el valor de riesgo de ese indicador, y el valor recomendado o la meta, como se suele conocer también. Importantísimo, los valores de cada uno de los periodos. Y un porcentaje de cumplimiento ya precisamente con respecto a la meta. Entonces, por un lado vemos el valor del periodo y luego vemos el porcentaje de cumplimiento. Que quisiera tener comparativas entre periodos, incluso entre sedes, plantas, proyectos, procesos, eso es apenas normal, porque necesitamos poder comparar precisamente. Esa herramienta de comparación es una de las principales para poder evaluar nuestro desempeño. ¿Listo? ¿Cómo podemos compararlo? Por ejemplo, yo en este sentido le voy a decir al sistema, no quiero que me dejes ver el seguimiento de medición, sino quiero verlo con unidades organizativas. Las unidades organizativas son, o es mejor, lo que va a ser objeto de la medición del indicador. En ese sentido puede ser cualquier cosa, un proceso, una planta, una sede, un proyecto, un objetivo, cualquier cosa puede ser una unidad organizativa. Entonces, yo puedo tener unidades organizativas de desglose y yo le puedo decir al sistema, déjame ver por ciertas unidades organizativas
el cumplimiento de ese calendario mensual del indicador para poder empezar a hacer comparativas. Entonces yo tengo una serie de unidades organizativas que pueden ser países, insisto, puede ser un proceso, lo que sea, y puedo empezar a analizar por periodo cómo se comportó en ese calendario. Son herramientas para poder analizar resultados y, como lo mencionaba también en sus diapositivas Cristian, toma de decisiones basada en la evidencia, parte de los principios de la gestión de la calidad, fundamental, poder tomar cualquier tipo de decisión dentro del sistema. Ya en el apartado de medición es donde vamos a tener la posibilidad de tener tantas variables tengan mis indicadores, poder tener los valores de cada uno de esos indicadores por periodo con fórmulas que al final del ejercicio son totalmente personalizadas. Me va a dar un valor recomendado, o bueno, ya tengo mi valor recomendado estándar, me va a brindar un porcentaje de cumplimiento con respecto a ese valor recomendado, pero viene algo mucho más interesante, porque no basta con tener solamente el valor dentro del sistema. Esto ocurre muchas veces cuando no contamos con plataformas tecnológicas como lo es ISOTools. Regularmente utilizamos, y muchas gracias al Excel, ¿no? Que nos ha apoyado durante muchos años y seguramente lo seguirá haciendo, en herramientas como estas que nos permitan hacer medición de procesos, análisis de riesgos, pero bueno, la idea es que tratemos de avanzar un poco más y buscar alternativas como las ofrece en este caso ISOTools. Aquí viene algo muy interesante y es que, claro, el aspecto visual, gráfico, me va a permitir a mí como responsable de proceso y de sistemas de gestión poder evidenciar qué tengo que hacer si no estoy cumpliendo dentro del sistema. Entonces, no es solamente quedarme con el valor. Para ello, la significancia, colorimetría o semaforización que ven ustedes aquí en pantalla me va a invitar a mí como responsable a partir del resultado de un indicador a tomar acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy al color rojo de un indicador, de un resultado, el sistema me va a permitir dar un clic. Me está invitando a que a partir del resultado de este indicador, que en este caso es un no cumplimiento, puede trasladarse a una no conformidad, si es una auditoría interna que yo estoy haciendo, en efecto, a levantar ¿qué? Planes de acción. Yo puedo levantar un plan de acción, un plan de mejora, puedo levantar un plan de capacitación si es que el indicador está asociado al comportamiento de las personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con inducciones, reinducciones, entrenamientos y demás. Puedo levantar algo que precisamente también me ayuda a mí como responsable a aumentar el nivel de desempeño dentro de los sistemas. Un plan de auditoría. ¿Por qué no? Levantar un plan de auditoría a partir del resultado de un indicador. Los indicadores, como muchos otros procesos dentro de la organización, es una de las principales fuentes originadoras de oportunidades de mejora. Importante esto. Y lo estamos viendo ahora mismo, cómo a partir del resultado de un indicador yo puedo levantar un plan de auditoría. Puedo levantar un registro de hallazgo de mejora continua, módulo que directamente está respondiendo a la cláusula número 10 de la estructura de alto nivel del sistema de gestión. El sistema me invita a que a partir de la estandarización yo lo único que tenga que hacer será diligenciar la información que está allí. Este indicador está asociado a algún proceso, entonces si está asociado al proceso ventas, si está asociado al proceso de finanzas, contabilidad, etcétera, simplemente empiezo a caracterizar ese registro de mejoramiento continuo que yo necesito trabajar dentro del sistema. Una fecha de detección, priorización de procesos, un tipo de hallazgo, puede ser una no conformidad, una oportunidad de mejora. Esto es totalmente personalizado de acuerdo a los propios procesos que ustedes manejan dentro de la organización. El sistema de gestión, si se encuentra asociado a algún tipo de sistema de gestión, importante tenerlo aquí porque al final del ejercicio todos estos datos, por simples que sean, se van a convertir en estadística, se van a convertir también en datos que yo voy a poder explotar en diferentes herramientas para poder tomar decisiones. Parte precisamente de lo que es la evaluación del desempeño hace que la revisión por la dirección tenga el alcance precisamente de todos estos hallazgos para poderles hacer frente. Fuente, bueno, descripción de mi hallazgo, fuente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la fuente? Resultado de un indicador de procesos.
Y fíjense cómo yo desde aquí puedo generar alertas y notificaciones a las personas. Esto sí que es importante. El uso de una plataforma tecnológica no es garantía del éxito de un sistema de gestión o de que se convierta en la mejor herramienta para la organización. El trabajo de la tecnología va muy de la mano con las personas. Hay que hacer un trabajo muy importante, responsables de sistemas de gestión de procesos, líderes de área, gerentes, en transformación, gestión del cambio, como lo refiere la norma. Ojo, ¿por qué lo traemos a población? En la medida que una plataforma como lo es ISOTOOL sea flexible, como ustedes lo pueden evidenciar, que tiene un nivel de personalización bastante alto, pues asimismo se va a adaptar a las necesidades de cada una de las organizaciones y no por el contrario tener procesos que son muy rígidos y que obtengamos el peor escenario que podemos obtener nosotros, que es resistencia al cambio. Esto ya es un tema comportamental, un tema difícil que de dejarlo avanzar se puede salir de las manos. Entonces, esto no es más que un poco de lo que podemos llegar a obtener en términos de lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Sin embargo, también lo podemos evidenciar a través de cuadros como dashboards para poder segmentar esos indicadores a través de gráficos, donde, por ejemplo, puedo traer nivel de satisfacción de cliente, quejas y reclamos percibidos, hallazgos de auditorías, en evaluación del desempeño, entonces compromiso con los objetivos, las estrategias, el desarrollo del equipo y pues bueno, podemos ir trabajando otros sistemas de gestión. Bondades de la plataforma, sistemas integrados de gestión, como siempre. ¿Listo? Y esto siendo una pequeña parte de lo que ofrece ISOTOOLS. Algo muy importante, por ejemplo, en evaluación del desempeño, si yo quiero ver un poco más a detalle compromiso con los objetivos, puedo ir al desglose, el sistema me va a permitir por esas unidades organizativas, que recordemos que puede ser cualquier cosa, un proceso, una actividad, una sede, una planta, un proyecto, un objetivo, un país, pues vamos a poder analizar ese comportamiento de ese indicador que es único, pero que está siendo evaluado en diferentes unidades organizativas. Importantísimo que lo tengamos presente. Continuando, eso tools, yo les mencionaba que seguimiento, medición, análisis y evaluación no simplemente es temas de indicadores. Hay que buscar herramientas que nos permitan estar en contacto con el contexto, con las partes interesadas, con mis stakeholders. Al final del ejercicio, si lo que busca el sistema de gestión y nosotros como responsables del mismo es la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y generar conformidad de productos, servicios y procesos, pues es importante que conozcamos la percepción que tienen esas partes interesadas. En ese sentido, pues el sistema ofrece módulos, por ejemplo, como quejas y reclamaciones, PQRSFs, como también se suelen conocer, de tal manera que les vamos a ofrecer a esas partes interesadas herramientas para que puedan llegar a reportarme una PQR de una manera rápida y sencilla, generándome alertas y notificaciones, donde el tratamiento de esa PQR lo van a dar ustedes porque serán sus propios procedimientos quienes van a definir cómo va a operar un registro de reclamación, quiénes son los responsables dentro de un flujo procedimental de actuación ante este tipo de proceso, generándome alertas y notificaciones de manera automática. Entonces, si el proceso es totalmente personalizado, vamos ahora a ofrecerles a esas partes interesadas alternativas para que ese reporte sea sencillo, fácil para ellos. En este afán y en concordancia con ello, ISOTOOLS ofrece la posibilidad de diligenciar una PQR no solamente desde el sistema, porque claro, un cliente interno, un colaborador puede venir al módulo, puede venir al botón de nuevo y puede crear una nueva PQR. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que no son usuarios dentro del sistema? Hay que pensar mucho en ellos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues brindando, por ejemplo, una URL que ya es pública, donde a través de campos personalizados la persona o esa parte interesada va a poder hacer su reporte, ¿listo? La descripción, incluso con evidencia que pueda cargar dentro del sistema, soportes, documentos, videos, archivos, para poder soportar una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, una felicitación. Pero no nos quedamos allí. Tenemos otra alternativa muy interesante y es precisamente poder hacerlo a través de un código QR. ¿Listo?
cómo a través de un código QR las personas simplemente con su dispositivo móvil van a poder escanear el código, van a tener acceso a esta misma URL para poderme reportar de una manera rápida y sencilla a través de un celular, en este caso una tablet o cualquier dispositivo. ¿Listo? Importantísimo. ¿Qué podemos hacer con el código? Líderes de proceso, responsables de los sistemas de gestión. Con el simple hecho de dar clic en él, el sistema lo descarga, yo lo imprimo, lo divulgo, lo publico en mis carteleras, en las inducciones, capacitaciones, entrenamientos, socialización del sistema, reuniones de revisión por la dirección. ¿Listo? Aquí lo tenemos disponible. Al final del ejercicio, independientemente de la manera donde reporten, va a reposar todos esos registros aquí dentro del sistema para poder hacer gestión, es decir, darles el tratamiento correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a algún registro de prueba, el sistema me va a permitir ver paso a paso cómo tengo que abordarlo, cómo tengo que ir por cada una de las etapas haciéndole frente a esta PQR que me está reportando, por ejemplo, una parte interesada. Entonces, registro de la reclamación, revisión y clasificación. Yo tengo que hacer una evaluación de la revisión o la relevancia de este reporte que me están haciendo dentro del sistema. Quizá tenga que hacer generación de notificaciones y alertas, avisos a las personas líderes de proceso que se hayan visto involucradas en esa PQRSF. Bueno, el tratamiento lo van a dar ustedes totalmente personalizado. Parte de las herramientas que también tenemos a disposición de todos ustedes son precisamente las encuestas. Las encuestas hacen parte de la mejor herramienta para poder evaluar el nivel de desempeño que tiene la organización. ¿Listo? Y en este caso, pues la satisfacción que tienen las partes interesadas con respecto a mi actividad económica. Esto sí que es importante. Ahora que hablamos mucho precisamente del impacto que tienen las organizaciones con respecto al contexto externo, es precisamente lo que evalúa la responsabilidad social, empresarial o corporativa, parte de lo que hace el propio sistema de gestión RS 26000. Entonces tenemos ejemplos de encuestas totalmente personalizadas donde vamos a poder tener preguntas y respuestas personalizadas para poder precisamente evaluar la percepción, el nivel de satisfacción que tienen esas partes interesadas con mis procesos, encuestas que pueden ser diligenciadas de manera anónima o con estadísticas personales, que al final del ejercicio yo necesito tener precisamente eso, estadísticas para poder explotar esa información. Por ejemplo, le voy a decir al sistema que me traiga todo el diligenciamiento que tuvo esta encuesta desde el 2020 al 2023. En este caso me muestra un total de 19 ejecuciones, una respuesta promedio, las respuestas por cada una de las preguntas a través de gráficos. Incluso podría llegar a exportar esto en un Excel y llegar a trasladarlo o transformarlo en otros tipos de gráficos. Son herramientas que ofrece la plataforma para que podamos hacer esto. Entonces, hasta aquí quisiera que hiciéramos un barrido muy interesante. Recordemos que tenemos herramientas para hacer todo lo que es la contextualización. ¿Listo? Herramientas para realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de mis procesos, como lo son los indicadores, las quejas y reclamaciones de mis clientes, encuestas de satisfacción o percepción del impacto que tiene mi actividad económica. Y además me voy a apoyar por aquí en otro demo, precisamente la gestión de auditorías. Lo mencionaba muy bien Cristian en su presentación. ¿Qué mejor que tener la automatización de esas auditorías también en la única nube que es ISOTools, todo bajo la misma plataforma? Este es uno de los principales problemas que tienen las organizaciones, puesto que muchas veces tienen diferentes módulos, diferentes aplicaciones, diferentes plataformas para gestionar documentos, indicadores, auditorías, y se convierte en algo inmanejable. Es precisamente lo que busca ISOTools, que todo lo podamos trabajar dentro de la misma plataforma. Entonces, ¿qué tan fácil como poder generar todos mis programas de auditoría dentro del sistema? Crear un nuevo programa, ingresar a un programa ya creado y empezar a analizar cómo este empieza a gestionar. Entonces, datos del programa con campos personalizados, la programación de las propias auditorías, ya creamos las auditorías como subprocesos dentro del sistema y podemos ver el estatus de cada uno de esas auditorías. Por ejemplo, esta está en informe de auditoría, esta se encuentra en la ejecución de la auditoría, etcétera, dependiendo de la
estandarización que nosotros tengamos. ¿Que seguimos buenas prácticas? Por supuesto que sí, nuestro referente ISO 19011. Listo, muy seguramente para muchos de ustedes también lo es. Dependiendo del tipo de auditoría, ¿no? Habrán auditorías de procesos, auditorías de sistemas de gestión, como dentro de lo que es el GRC o el Gobierno, Riesgo y Cumplimiento o Gobernanza, pues tenemos auditorías un poco más a nivel de detalle de lo que son el control interno, como tal, auditorías basadas en riesgos, auditorías basadas en procesos, auditorías de diferentes enfoques. ¿Listo? Si yo vuelvo aquí a gestión de auditorías y voy a auditoría, ya sería mi propio plan de auditoría, tendría todas las auditorías, podría filtrar para saber, por ejemplo, cuántas auditorías ha tenido la junta directiva. En este caso yo le puedo decir unidad a auditar y puedo escribir acá directiva. El sistema me va a decir cuántos registros o auditorías tengo y cuál es el estatus de cada una de ellas. En este caso, en esta se está elaborando el plan. Importante, volvemos a lo mismo, los flujos de información y de comunicación. Para elaborar un plan, simplemente bastará con venir al lápiz y de acuerdo a la estandarización de los procesos, yo ya lo único que tengo que hacer será diligenciar esta información. ¿Listo? Acuerdos de confidencialidad, todo lo que tiene que ver con el cronograma de la auditoría. Incluso llegar al nivel de detalle, generar reportes, informes, tanto de qué, planes de auditoría, el propio informe de auditoría con sus principales hallazgos, ¿listo? Y ya lo que es un reporte de la gestión de esos hallazgos y los planes de acción. Más allá de que podamos programar auditorías y planificarlas dentro del sistema, ISOTools ofrece una alternativa muy interesante que es el módulo Radar, que nos va a permitir configurar listas de chequeo de cualquier tipo. En este caso, de evaluación de cumplimiento como lo es una auditoría interna. Entonces, por ejemplo, en este demo yo tengo la ISO 21000, que es un sistema de gestión para organizaciones educativas. Sin embargo, pues como es un sistema de gestión, vamos a escoger la entidad que va a ser objeto de la evaluación de la auditoría y le puedo dar clic en el botón de nuevo y el sistema me va a permitir ejecutar ese diagnóstico. Lo que estamos viendo en pantalla pues no es más que la estructura de alto nivel que al menos es de obligatorio cumplimiento si quiero llegar a buscar una certificación. Esto es importante que tengamos esa aclaración. Comenzar un diagnóstico y ya el sistema me va a permitir, vamos a escoger aquí, comenzar diagnóstico y de acuerdo a las preguntas y respuestas totalmente personalizadas, el sistema me va a permitir ejecutar esa auditoría interna. Listas de chequeo de cualquier tipo. Aquí estamos hablando de auditorías internas, pero pueden ser inspecciones preoperacionales, locativas, lo que sea, dentro de otro enfoque. Tengo la posibilidad de generar observaciones, tengo la posibilidad de subir evidencia, incluso este módulo lo podemos trabajar desde el dispositivo móvil. ¿Listo? Si ustedes van a su tienda de aplicaciones App Store o Play Store, van a poder encontrar que si escriben ISOTools les va a aparecer un aplicativo que se llama Checklist. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ejecutar las listas de chequeo desde el dispositivo móvil. Garantizo que pueda estar in situ también ejecutándolas de una manera rápida y sencilla. Bueno, me va a permitir unas funcionalidades muy interesantes si lo ejecuto desde el dispositivo móvil como cuáles. Por ejemplo, parte de las observaciones que pueden ser. Dentro de las auditorías usualmente nos encontramos algo muy importante que son las declaraciones de hechos, testimonios, quizá de una no conformidad o un no cumplimiento o un cumple o una observación, etc. Pero si puedo tener evidencia de tipo testimonio, declaración de hechos que soporten el resultado de una respuesta, pues va a ser muy, muy ganador para nosotros. ¿Listo? Las listas de chequeo van a contar con firmas donde las personas responsables, ya sea el auditor, el auditado, pues van a tener la posibilidad de firmar a mano alzada el registro de mi auditoría. Aquí hay algo muy interesante. Volvemos a lo mismo que veíamos en indicadores. No basta simplemente con yo identificar una no conformidad. Hay que hacerle frente a esa no conformidad. Hay que tomar acciones con respecto a esa no conformidad. En ese sentido, todo no cumplimiento que yo tenga con una auditoría interna, el sistema, a través del módulo de hallazgos, lo va a convertir en un registro para yo, como responsable, hacerle frente. ¿Qué es hacerle frente? Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con este registro de hallazgo, donde el sistema lo está generando de manera automática. Él ya me dice que fue detectado porque en la plantilla checklist, en el grupo planificación, en la pregunta 6.2, tuve un no cumplimiento. Tuve una observación
y ya luego puedo venir a clasificar ese hallazgo, hacer un análisis de causas con diferentes metodologías, un brainstorming o lluvia de ideas, puedo utilizar metodologías como Ishikawa, Fishbone, o diagrama causa-efecto, como se suele conocer también. Puedo hacer un árbol de causas, puedo tener un 5 porqués. Bueno, las metodologías son muchas que tenemos para hacer gestión precisamente de análisis causal. Al final del ejercicio, esto se va a materializar en la descripción de las causas raíces para poder definir un plan de acción, tomar acciones. ¿Cómo vinculamos a las personas? Será tan sencillo como tener aquí todos los planes de acción y generarle alertas a las personas diciéndole que tienen una tarea dentro del sistema. Por ejemplo, verificar la publicación mensual de los informes de gestión. ¿Quién lo tiene que hacer? En este caso, demo usuario, la fecha planificada, la fecha límite y si esa persona ya lo ejecutó, pues voy a tener posible evidencia de que ha cerrado esa tarea dentro del sistema. Esto es un poco de lo que podríamos llegar a hacer netamente con lo que es gestión de auditorías desde la planificación, la propia ejecución de la auditoría, la generación de los hallazgos y la generación de informes de auditoría personalizados para poderlo divulgar a quien sea necesario. Ya para ir cerrando, parte de lo que es la evaluación del desempeño y lo que ofrece ISOTools, pues están precisamente herramientas que permitan tomar decisiones para la alta dirección. Por eso el módulo, y perdón, la norma nos habla de revisión por la dirección. Entonces, qué bueno que tener consolidado todo esto en una única plataforma para poder tomar decisiones. En ese sentido, pues vamos a encontrar con diferentes alternativas para hacer, por ejemplo, planificación estratégica como un Balance Scorecard o Shinkanri, donde a través de diferentes perspectivas, que fíjense que de hecho traigo importante la contextualización, misión, visión, valores corporativos dentro del propio módulo de plan de mapa estratégico. Ya hablamos de Balance Scorecard, Coaching Card y cualquier otro tipo de metodología de gestión estratégica para poder evaluar el nivel de desempeño de esos objetivos que le apuntan a unas perspectivas. ¿Listo? Indicadores asociados a cada una de esas perspectivas. Qué bueno que la alta dirección pueda tener a su alcance el objetivo estratégico, los indicadores que me permiten a mí medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos, la relación de los objetivos estratégicos con la estrategia, la propia estrategia que hemos definido para materializar ese objetivo. ¿Listo? Relación estrategia-indicadores, porque al final del ejercicio esa estrategia, esa iniciativa, necesita un indicador para poder medir y evaluar el nivel de cumplimiento de esa estrategia. Tendremos la posibilidad de ir directamente a ver cada uno de esos indicadores, su comportamiento gráfico por las unidades organizativas o unidades de negocio, y pues esto me va a poder generar informes. Esto simplemente por dar un ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer en cuadros del mando integral, como lo es, por ejemplo, este de Balance Scorecard que estamos viendo ahora mismo. Otra de las posibilidades, ya para finalizar, que ofrece el sistema de ISOTools para esa toma de decisiones, van a ser precisamente los muy bien conocidos Business Intelligence, Power BI, donde yo puedo tener cuadros, hojas personalizadas, filtros para poder tomar decisiones, analizar la información y tomar acciones basadas en esa evidencia. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo aquí un demo de revisión por la dirección para que podamos llevarnos una idea de cómo recopila información el sistema para poder tomar esas decisiones. Por aquí tenemos evidencia, por ejemplo, de que yo quiero filtrar por alguno de mis objetivos, nivel de cumplimiento de la eficacia, cumplimiento de los objetivos, la evaluación de la eficacia de esa revisión. Por acá tenemos otras hojas, por ejemplo, ya asociadas a temas de no conformidades, el estatus de todas esas no conformidades, asociadas a ciertas áreas, por ejemplo, las no conformidades de calidad, entonces el porcentaje de cumplimiento, el estatus de cada uno de esos hallazgos de no conformidad. Por acá tenemos otro que me va a permitir, por ejemplo, tener relación directa del desempeño que tiene mi organización con respecto a proveedores. Entonces, si quiero filtrar por cierto proveedor dentro del sistema y ver el comportamiento de la satisfacción que tiene el proveedor y en este caso nosotros también hacia ellos con respecto a el comportamiento del mismo, el desempeño como tal.
Esto no es más que ejemplos de lo que podríamos llegar a obtener a través de la plataforma SG Innova. Como siempre, pues para mí es un placer y bueno, Catalina, yo creo que con esto finalizaría, me extendí un par de minutos, pero quedamos atentos a cualquier duda, inquietud que todos los asistentes tengan. Muchas gracias.